¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro podcast Video Consumo Éxito. En esta ocasión nos acompaña Ricardo Baeza Yates, quien es cofundador de Optia, profesor titular del Departamento de Ciencias y Computación de la Universidad de Chile, investigador senior del Instituto Milenio de Fundación de Datos, director del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University, una referencia en materias de inteligencia artificial, tecnología en general. Es quien trajo Internet a Chile. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aunque no traje yo Internet a Chile. Quizás fue un poquito durante mi tiempo, pero fueron otras personas. Bien, muchas gracias. Ricardo, contigo, tú sabes que Consumo Éxito es un podcast que está en el mundo jurídico en materia de derecho del consumo, ¿cierto? Y queremos conversar sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial. Si nos vamos al mundo de la transformación digital, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cómo nos ves a nosotros en esta materia? Sí, yo creo que la transformación digital se usa siempre por un tema de eficiencia, de mejor servicio, es decir, esa es la excusa. Pero al revés, yo creo que en la práctica significa disminuir gastos y pareciera ser más tecnológico, pero yo creo que empeora el servicio en muchos sentidos. Por ejemplo, si usamos Internet, hay un 20% de personas en Chile que no tienen Internet, así que ya dejamos un 20% de lado. Esa es la brecha digital, ¿cierto? La brecha digital, pero la brecha digital tiene varios sabores, porque es los que no pueden acceder a nada. Claro. Pero también están personas que tienen Internet, pero que tienen dificultades para hacer esto. Por ejemplo, personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, o personas, por ejemplo, que tienen algún problema distinto, que no tienen acceso tan fácil a las nuevas tecnologías. Y estas personas también se ven afectadas. De hecho, hace poco ayudé a tres personas de más de 80 años canadienses, que no, y eso estamos hablando de un país desarrollado, que no las dejaban embarcar porque no sabían cómo rellenar un formulario del COVID. Claro. Y solamente una de ellas tenía un celular. Claro, Los que no tienen celular, claro, estamos marginados. ¿Estamos en el ámbito de las políticas públicas? ¿Estamos en el ámbito de las empresas? ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que en el ámbito general, un poco más para las empresas que para políticas públicas, pero por ejemplo, en mi viaje anterior a Chile no me funcionaba el celular y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Hasta que alguien me dijo que había que registrarlo. Nadie me había dicho que había que registrarlo, no hay ningún aviso. Claro. Y entonces me fui inmediatamente a la Secretaría de Telecomunicaciones a registrarlo y el sitio web estaba caído. Era un domingo. Tuve que esperar al lunes. El lunes mandé todos los papeles que pedían. Me llegó un mensaje después diciendo que lo habían rechazado, que algo estaba malo. Esto lo había hecho como extranjero porque tengo doble nacionalidad. Entonces dije, bueno, no, lo había hecho como chileno. Entonces, bueno, lo hago como extranjero. Como extranjero sumo que me crean que el celular es mío. Podría ser más fácil, claro. Y la segunda vez sí me lo aprobaron, pero estuve básicamente no pudiendo usar una tarjeta SIM chilena por 4 días, Claro. más, 6 días, porque no tenía ese trámite y el trámite no era tan sencillo. Y eso ahora de empresas te puedo dar ejemplos de tantas empresas que Vámonos que a las no funcionan. empresas, vámonos. ¿Qué pasa? Porque suena, ¿cierto? Suena muy de moda. Muchas empresas promocionan que están avanzando en lo que refiere a transformación digital, sobre todo en la pandemia, en donde conocimos tantos casos de empresas que en definitiva, no prestaban o generaban muchas intermitencias en los servicios. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, con el tema de la pandemia lo que pasó fue que muchas empresas se movieron, en vez de moverse a un sitio web, a internet, se movieron a WhatsApp, que funciona bien para empresas pequeñas que no tienen muchos clientes, porque si uno tiene miles de clientes, manejarlos por WhatsApp es imposible. Pero igual hay empresas muy grandes que usan solo WhatsApp, como la TAM. De hecho, ese es el último ejemplo que tengo porque intenté, por ejemplo, contactarme con una persona y no hay caso, por teléfono, después de todas las opciones te dicen y ahora lo mandamos a WhatsApp. Ahora, primero, eso significa que tienes que tener un número en Chile o un número de WhatsApp que estés usando, porque yo, por ejemplo, mi número de WhatsApp es de Estados Unidos y cuando estoy en Chile no puedo recibir llamadas en ese número. Entonces, básicamente al final te preguntan, no, lo único que puedes hacer son estas opciones, que además no son muy inteligentes porque si saben exactamente qué reserva tengo,
no me tienen para qué preguntar, por ejemplo, qué día viajo. Me lo preguntan. Pero si ustedes ya lo saben, me acaban de preguntar la reserva, entonces ni siquiera está bien hecho. Y al final lo consiguieron alguna persona y no pude hacer la tarjeta de embarque porque no me la muestra el sistema también por la web, por eso quería reclamar. El sistema por la web tiene algún problema. Y al final entonces uno se queda esperando. De hecho, en mi viaje anterior quería cambiar un pasaje en Concepción, fui al aeropuerto de Concepción y uno diría, uno puede comprar un pasaje en un aeropuerto. Claro. No se podía. Había que ir al mall. Y el mall, me estaba mandando un mall que no estaba muy lejos, pero se me ocurrió mirar el horario y ya estaba cerrado. Entonces le dije, ¿y cómo uno compra un pasaje en Chile? Bueno, por internet. Y realmente comprarlo en un celular no es tan fácil. Y bueno, y había justo por lo menos en ese aeropuerto había un lugar donde uno podía comprar un pasaje, pero igual no era fácil. O sea, al final no conseguí cambiar, perdí un pasaje al final porque tampoco se podía cambiar. Bueno, yo creo que el servicio LATAM, por ejemplo, ha cambiado mucho. Antes era mucho mejor. No sé si fue porque se unió con TAM, pero realmente yo creo que la eficiencia y eso de parecer tecnológico se usa como una excusa de abaratar costos y al final dar un peor servicio. Yo creo que deberían probar ellos, los gerentes, el servicio y van a ver cuáles son los problemas. De cara a los consumidores, una transformación digital de la empresa es ofrecer un mejor servicio. Eso debería ser. Y no solamente eso. Yo creo que el primer derecho digital, y lo digo así para que se entienda porque parece como paradójico, el primer derecho digital es el no ser digital. ¿En qué sentido? ¿Casi como si fuese analógico? No, en el sentido de que si tú vas a ir a hacer una transformación digital, tienes que tener un mecanismo para que las personas que no quieran ser digitales puedan ser atendidas. Que siempre exista la posibilidad de optar, claro. La posibilidad de una persona, de hablar con una persona, o ya sea porque es una persona mayor, ya sea por internet, o ya sea porque tienes un problema que no se puede resolver en la plataforma digital, claro. Porque hay problemas que van a ser únicos. O necesitas tener algún contacto, ¿no? Entonces, mi primer derecho digital, el derecho número 0, es no quiero ser digital y tengo que ser un derecho que lo tengo que lograr. O sea, no podemos estar obligando a la gente a... De hecho, si lo piensas, hemos obligado a la gente a hacer muchas cosas en los últimos 100 años. Que si no, por ejemplo, todavía se puede no tener un auto, por ejemplo. Es lo mismo. Claro. Yo quiero no tener que tener un auto. Y hay otras cosas que son parecidas. Yo quiero no tener que tener una televisión, etc. Y eso tiene que ser un derecho válido de formas de vida. Ese es el primer derecho, no ser subordinado, ¿cierto?, a una condición digital en circunstancias que tampoco es tan buena por los temas de brecha que estamos conversando, por los temas de acceso, por los temas de edad. Ahí nosotros en el ámbito jurídico del consumo decimos que hay consumidores hipervulnerables, no solo consumidores en el sentido de que tenemos asimetría, sino que hay ciertos espacios en que esa asimetría se intensifica, como por ejemplo ¿no? Una persona mayor adulta en un contexto digital que no entiende nada, ¿no? Un niño también respecto de determinadas publicidades. Entonces se intensifican los deberes de la empresa, los agentes públicos deberían actuar con mayor priorización. Ese es el primer derecho digital. ¿Cuál sería un segundo derecho digital, por ejemplo? Bueno, nosotros propusimos para la convención con un grupo de amigos, propusimos unos derechos digitales que al final... no sé si fueron usados porque bueno, no llegamos a los votos necesarios, pero después la Constitución pasó unos derechos digitales que están bastante razonables y incluyen mucho. De hecho, pasó uno muy importante que es uno de ellos, que es la protección de datos, que tal vez es el segundo más importante o el primero. Y ahí hubo un grupo que sí consiguió pasar a esto de ser votado. ¿Sabes que la última reforma en materia de consumo en Chile le incorporó al CERNAC la facultad fiscalizadora en materia de datos y ha realizado una serie de actuaciones y dando señales de que va a ser enfático en la persecución de los datos, pero claro, como es el CERNAC, son solo los datos de nosotros como titulares respecto de los actos de consumo, pero los otros datos ciudadanos o entre empresas, por ejemplo, están fuera del ámbito del CERNAC, cosa que ha sido bastante observado y criticado, pero también de alguna manera celebrado, porque no tenemos agencia de protección de datos. Ya se aprobó en el texto de la Convención Constitucional que sea un ente autónomo, distinto, etcétera, pero es un debe el tema de los datos en nuestro país, ¿no? Sí, y un tema relacionado con todo esto que estamos hablando, creo
creo que es importante que más que la eficiencia, y sobre todo la pandemia nos enseñó eso, lo importante es la resiliencia. Es decir, ser capaz de que no importa lo que esté pasando, el servicio sigue funcionando. Y eso, por ejemplo, un servicio eficiente generalmente no es resiliente. Es decir, no acepta fallas. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, un mecanismo de fallas que, por ejemplo, si hay, por ejemplo, una conexión que se cae, hay otra que se levanta. Si hay un servidor que se cae, hay otro que se levanta. Y ese tipo de cosas, hay una persona que falta y otra que está ahí presente. Y eso es lo importante, porque el mejor servicio es el servicio que está siempre presente, 100%. Yo creo que bastaría con ver las tasas de disponibilidad de los servicios, las tasas de accesibilidad, o sea, cuántas personas quedan molestas. Sí, yo creo que si uno hace en este momento encuestas sobre esto, yo creo que no tienen muy buenos puntajes. Las empresas que han dicho, entre comillas, que tienen transformación digital. Me pasó con un banco, también en mi viaje anterior a Chile, que fui a buscar una tarjeta de crédito que no me habían mandado. Me dice, mira, aquí está mi tarjeta de crédito. Y le dice, sí, pero no dice mi nombre, dice, esta tarjeta es de... O sea, había otro texto. Uy, ¿verdad? No sale su nombre, dejé para hacerlo nuevo, y salía de nuevo. ¿Y por qué? No lo sé. Entonces, si un sistema no puede poner tu nombre en la tarjeta de crédito, tú dices, bueno, esto es más grave porque significa que también no hay controles de calidad. Y no hay formas de auditar esos controles de calidad. Y yo creo que ese es un tema que bueno, si CERNAC lo puede hacer, de verificar cuán bien realmente se están haciendo las cosas. Por ejemplo, lo que se ofrece realmente lo que tienen. Claro. Lo ofrecido, las condiciones de calidad, cómo opera el servicio de atención al cliente. Ahora CERNAC puede aprobar planes de cumplimiento. Entonces una empresa puede modelar su conducta y no solo esperar que sucedan las cosas, sino que también anticiparse y prevenirse. ¿A quién deberíamos mirar? ¿Qué hay de referentes en materia de transformación digital? Yo creo que, por ejemplo, a nivel de gobierno, yo diría Nueva Zelanda es uno de los mejores ejemplos de transformación digital. Siempre dicen que es un país más pequeño, todo, Claro. etcétera, pero yo creo que eso realmente el software es uno solo, así que se puede hacer bien Es más motivaciones, sí, son otras cosas más que recursos, claro. Es cultural, o sea, el software es el mismo y escalarlo es más comprar más máquinas, así que no creo que pasar de 3 millones a 20 sea tanta diferencia. Pero yo creo que también es importante de que las empresas no se dan cuenta de que si el servicio es malo, aparece competencia. Claro. Es decir, cualquier servicio que se pone en sus laureles, va a haber una competencia porque te están dejando un talón de Aquiles para que justamente entren mejores casos. Y en eso en la pandemia lo vimos. O sea, hay empresas que desaparecieron y otras que se superaron. Por ejemplo, librerías que desaparecieron, restaurantes que desaparecieron. Los que consiguieron adaptarse, los que consiguieron ser resilientes, los que fueron resilientes fueron los que están teniendo éxito ahora. Resiliencia versus eficiencia, qué difícil equilibrio ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que la resiliencia tiene que ser más importante que la eficiencia. Es decir, tienen que jugar juntos. O sea, no se puede decir, mira, voy a ser solamente eficiente y si hay un problema ya veremos. No, tengo que aceptar cualquier tipo de problema, incluso los que no conozco. Esa es la resiliencia fundamental. Es que aunque no sé qué problema va a haber, yo soy capaz de resolverlo. De acuerdo, sobre todo de cara al mundo de consumo éxito del derecho al consumo, ¿no? Que es la mirada del cliente, lo que le importa al cliente, cómo fidelizar al cliente, al consumidor y cumplir en definitiva con los derechos de la ley, que es calidad, es cumplir con lo ofrecido simplemente. Tú nos querías comentar algo sobre la fundación que fundaste aquí en Chile, Optia. Sí, Optia es el observatorio para la transparencia e inclusión algorítmica. Entonces lo fundamos con otras 7 personas que son de distintos ámbitos. Por ejemplo, hay abogadas, hay gente de computación, hay una persona de políticas públicas, hay una persona de comunicaciones. Así que queremos tener una visión amplia a cómo, ver qué está pasando en Chile con respecto sobre todo al uso de la inteligencia artificial, pero en realidad cualquier tecnología, si el uso es justo, es transparente, es inclusivo. Por ejemplo, el tema de accesibilidad que estamos hablando no es inclusivo. Claro. Hay personas que no tienen buen servicio, entonces no es inclusivo. Pero hay otros temas que nos preocupan también mucho, como el mal uso de la inteligencia artificial para predecir cosas que no son éticas. Y hay algunos ejemplos en Chile, y hay muchos más fuera de Chile, que son los que también tenemos que tomar ¿Tienen algún diagnóstico respecto de algún ámbito que estén estudiando en este momento para que lo conversemos? No, todavía no tenemos diagnóstico, recién llevamos un año.
Y algo que hicimos muy interesante fue que con un subgrupo de nosotros trabajó con el BID para desarrollar la hoja de ruta y el marco conceptual de la futura estrategia de inteligencia artificial de Costa Rica. Entonces, como somos expertos, nos contrataron para eso. Pero como saben lo que pasa en Chile, que uno nunca es profeta en su tierra. Es Claro, decir, cierto. el presidente de Optia es un experto en transformación digital, Alejandro Barros. Yo que soy experto en inteligencia artificial, pero no estoy en el Comité de Inteligencia Artificial de Chile, pero estoy en el de España, Claro, por ejemplo. claro. Entonces, Y nosotros tenemos una política de inteligencia artificial que sí, mandata a organismos públicos a promover ciertas acciones respecto de eso. El CERNAC, por ejemplo, está ahí dentro de las agencias creo que es involucradas. una de las pocas que ha hecho algo con respecto a eso. Una circular que dijo que cualquier sesgo incorporado dentro de estos dispositivos, en el fondo, podría generar discriminaciones arbitrarias. Pero no hemos visto aplicaciones de... Sabemos que hay inteligencia artificial que promueve, por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de controversia. No sabemos qué pasa en el mercado financiero, por ejemplo, que la utilizan, pero no sabemos de qué forma, qué tipos de sesgos existen. Lo que pasa es que esos sesgos solamente aparecen cuando hay un problema más grave. Claro. Una persona discriminada y ahí por fin alguien se da cuenta. Hay otros sesgos que es muy difícil de determinar porque dependen de intersecciones de cosas que tienen que ver incluso con lo que está tratando de hacer el sistema. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en Italia de una compañía como Rappi que repartía comida y había un grupo que se sentía discriminado, que tenía menos trabajo, pero no sabían por qué. No eran todas mujeres, no eran todos inmigrantes, era un grupo que no parecía. Y al final, cuando analizaron el código en el juzgado, se dieron cuenta que claro, la gente que no podía repartir de noche tenía menos trabajo que la gente que no podía repartir de día. Entonces lo que había que hacer era un poco de balancear el trabajo. O sea, la gente que puede repartir de día le damos más trabajo durante el día, para que entonces la gente que puede repartir de noche tenga más trabajo durante la noche, y ahí todos ganaban más o menos lo mismo. Pero nadie pensó que eso podía pasar. Claro. Es obvio después que te lo explican, pero como todas las cosas obvias, antes de que las conozcan no son obvias. Hay un libro sobre eso. Qué interesante. Bueno, el trato justo, ¿no? En materia de inteligencia artificial es uno de los tantos desafíos que surgen a propósito de estos temas, la privacidad en materia de datos. ¿Qué más dirías tú en Chile? ¿Cómo estamos respecto de ese tema? No, yo creo que hay temas también de que si se va a hacer una transformación digital, yo creo que se debería hacer más lo que se hizo en la Convención Constitucional, de, por ejemplo, votar iniciativas. Hay países como Suiza, que tienen cientos de referendos al año para saber qué es lo que la gente quiere. Entonces, muchas veces hay temas que no son políticos, hay temas que incluso, aunque sean del mismo partido político, piensan igual, pero son distintos. Entonces, yo creo que ahí habría que preguntarle más a la gente qué es lo que quiere, pero hay que tener mucho cuidado, porque todas esas muestras son sesgadas a la gente que tiene tecnología, que está en Internet, claro. Que contesta también estas consultas. Y lo que hay que hacer entonces, y eso lo hicimos nosotros, por ejemplo, para el referéndum con Eduardo Graels, de ver qué es lo que realmente opina la gente. Por ejemplo, si uno miraba antes del referéndum la cantidad de votos que habían rechazo, bueno, parecía que había un empate. Pero cuando tú tomabas las muestras, y sabemos que hay más hombres en Twitter, sabemos que hay más gente joven, sabemos que hay más gente de ciudades, pero cuando tú convertías esa muestra y la mapeabas a los porcentajes del censo, el resultado daba 75%. 75%. Y yo no me lo creí. Yo dije, no puede ser tanto. Claro. Dije, algo estamos mal, estamos equivocando. Y después, cuando fue 78, y tomé en cuenta ese 20% que no tiene internet, que no sabíamos qué opina, entonces lo que hice, mira, el 20% que no tiene internet va a tener la misma opinión que La Pintana o las comunas más pobres de Santiago. Bueno, ahí me daba... Entonces ya daba 77,5 de apruebo. O sea, muy cerca del resultado real. Así que entonces esas técnicas de hacer buenas muestras y después mapearlas a la realidad, eso es un mejor barómetro que cualquier encuesta que uno pueda hacer. Hay distintos usos de inteligencia artificial que se están desarrollando en materia médica, por ejemplo, en donde ahí el problema dice relación con el debido cuidado a los pacientes, ¿cierto? Conversamos en materia financiera. ¿Cómo ves tú en la pandemia la utilización de estas técnicas en nuestro país? ¿Tú te refieres a técnicas de inteligencia artificial? Sí. Yo creo que, bueno, el tema de la pandemia... ¿Era un momento, por ejemplo, para utilizarlas? ¿Era un momento para innovar? ¿Era un momento para ser resiliente?
primero, no habían datos en el pasado, así que entonces no sirve mucho porque hay que tener datos del pasado, entonces no sirve mucho. Había que esperar unos meses para tener datos. Segundo, yo creo que a veces es mejor no innovar cuando uno está en una situación de crisis. Es decir, hay que tratar de resolver los temas de la manera más rápida posible con la tecnología que uno tiene. Por supuesto que si uno encuentra mecanismos nuevos, novedosos, que permiten, por ejemplo, hacer, por ejemplo, la trazabilidad, que es un tema muy discutido porque por temas de privacidad de datos uno tiene acceso al celular. Hay maneras de hacerlos que están bien, que protegen a la persona y otras que no. Pero ahí los países lo hicieron de manera muy distinta. En algunos países hubo rechazo, oposición, porque aunque sí servía, se estaban vulnerando algunos principios. Entonces uno deja como una precedencia. O sea, por ejemplo, de cuántas personas se iban a enfermar. Tú escribiste sobre eso, mandaste una columna al respecto. Sí, de hecho, por ejemplo, dije que si todo Chile se enfermaba iban a fallecer 70.000 personas y me trataron de alarmista. Y yo decía, este número es por lo bajo. Y esto fue el 2020, o sea, cuando 2020. recién estábamos conociendo los efectos de... Y no se ha enfermado todo Chile y ya llevamos 55.000. Claro. Así que entonces la gente, bueno, no se preocupa, pero piensa que en todo el mundo han fallecido más de 15 millones de personas. Claro. O sea, en medio año más va a ser como la población de Chile entera. O sea, bueno, sí, la pandemia ya casi es normal, pero yo creo que es normal tener este problema, no decir que no existe. De todas maneras, claro. ¿Hay algo más que quisieras decirle a la comunidad de Consumo Éxito? ¿Dónde más tendríamos que apuntar el foco? Imagínate abogados, abogadas que están conociendo estos mundos. Sí, yo creo que aquí un tema para la gente que interesa el COVID, soy parte de un grupo donde no participo mucho, pero hay otra gente que sí participa mucho, como Ernesto Laval y otros, que seguimos los temas de COVID y que pueden ver el informe semanal en YouTube y en todo lo que es COVID-Datos.cl. Yo creo que eso es importante si la gente quiere estar al tanto, porque pareciera que para todo el mundo ya pasó, que ya nos fallece mucha gente todos los días, pero la verdad es que sigue habiendo un número que si uno contara todos los casos que hay, más de 10.000 personas al día, yo creo que puede ser. O sea, claro. Hay más casos asintomáticos porque hay más vacunación, hay más casos asintomáticos porque las cepas más fuertes en este momento son menos parece, letales, pero son más contagiosas. Entonces, todos estos temas, yo creo que hay temas que falta información Esto es importante, porque la construcción de la base jurídica del derecho de consumo es información, pero no cualquier tipo de información. En mercados complejos como el mercado sanitario, como el mercado financiero, el mercado de telecomunicaciones, la información que se entrega es muy compleja. Entonces, además hay que hacer un especial cuidado de entregar información que se pueda comprender, ¿no? Sí, y que sea verdadera. O sea, claro. Hay una palabra que poca gente usa, pero que existe para decir noticias falsas, que son infundios. En castellano. Fake news utilizamos, sí, claro. Pues todo el mundo usa el Spanglish, claro. Yo prefiero usar el español. Pero, por ejemplo, ¿qué hace el CERNAC para que no hayan infundios? Para que no hayan publicidad engañosa. Incluso, bueno, en la futura regulación del uso de la IA de la Unión Europea, dice que uno no puede hacer, por ejemplo, publicidad subliminal que pueda perjudicar psicológica o físicamente a una persona. Pero ¿cómo se va a hacer cumplir eso? Por ejemplo, ¿cómo sé que no le puedo ofrecer una torta a un diabético que está conectado a internet? O, por ejemplo, a una persona que tiene un problema de obesidad le ofrezco una hamburguesa barata llena de grasa. Entonces, es muy difícil, o sea, es bonito, pero yo creo que muchas veces no se sabe, no se piensa, mira, ¿cómo vamos a hacer que esto se cumpla? Entonces, siempre es bueno tratar de hacer que la tecnología con las políticas se calcen, porque si no, lo que pasamos es que hacemos una política que no se puede hacer cumplir y entonces la gente abusa de eso. Siempre decimos en el mundo jurídico que nosotros vamos detrás, que primero viene la ciencia, la innovación y después viene la regulación. Entonces tenemos un tremendo desafío, ¿no? De hacer conversar estos dos mundos al unísono. Sí, pero muchas veces la regulación es ignorante de la tecnología. Además, ese es el problema. Ese para mí es el problema, porque no me molesta que vaya detrás, no puedo ir delante. Claro, no. Aunque lo ideal sería, por ejemplo, que uno debería regular no el uso de la tecnología. Porque imagínate que regular el uso de los motores de combustión. No, lo que hacemos es regular el tráfico.
Y yo creo que lo mismo hay que hacer con todas las otras cosas, porque si no vamos a tener que regular la computación cuántica, el blockchain, un montón de cosas que no tienen sentido. Lo que tenemos que hacer es regular cada sector diciendo, mira, no importa qué tecnología uses, tiene que cumplir esto. En el sector salud se hizo eso, todo el tema de la bioética. Claro. Necesitamos ahora una ética más amplia que cubra cualquier tipo de tecnología y que cubra cualquier tipo de cualquier sector de la economía. Y eso Son es lo que los falta. estándares, los principios que no debieran ser tan distintos de los que ya conocemos: equidad, igualdad, no discriminación, privacidad, etcétera. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos a este podcast. Estamos muy contentos y nos dejas con muchos desafíos pensando en toda la incidencia y el impacto que pueden tener y los desafíos para las empresas, para las políticas públicas, agencias públicas, operadores jurídicos en general. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y los dejo sumamente invitados e invitadas a la otra sesión de nuestro podcast Consumo Éxito.